a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. El Dios del qué, el cómo y el para qué. Es un Dios que todos conocemos, pero muy pocos hemos visto desde este ángulo, que tiene que ver con esa multitud de preguntas que todos nos hacemos a la hora de estar frente a una toma de decisiones, una crisis o algo parecido. Nos empezamos a preguntar qué, cuándo, dónde, cómo, quién, cuánto me va a costar. Y la pregunta más importante que a veces nos agobia, especialmente frente a problemas y crisis, es la pregunta ¿por qué? David no era ajeno a esta experiencia, y es que esto es característico de nuestra vida cotidiana. No importa si se trata de elegir de ir a ver una película o de con quién me voy a casar o qué voy a hacer en la vida, en dónde voy a estudiar, cuántos hijos vamos a tener. Todas estas decisiones y estas que yo le llamo encrucijadas en la vida normalmente van acompañadas de hacernos estas preguntas. Y de la respuesta que demos a esas preguntas depende muchas cosas en nuestra vida. Pero hay tres de ellas que quiero enfocar el día de hoy, que son el qué, el cómo y una más que no es por qué. Hay un problema con el preguntar por qué, especialmente si le hacemos esa pregunta a Dios. Cuando estás pasando por una situación difícil y tú le preguntas a Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me tenía que pasar esto precisamente a mí? ¿Saben? Dios no se va a molestar en responder esa pregunta. El problema con el término ¿por qué? De pronto se origina de la palabra en inglés, que es why. Mucho de nuestra literatura, de las cosas que informan nuestra filosofía de vida, de pronto viene de otro idioma como el inglés. Y las personas que hablan el inglés tienen esta palabra que representa la palabra ¿por qué? Hay un conferencista muy popular, muy conocido ahora, de nombre Simon Sinek. Él escribió el libro Comenzando con el por qué. Comienza con el por qué. Y es que la palabra why normalmente se traduce como por qué. Es de las cosas que se aprende en todas las clases básicas de inglés. Pero hay otra posible traducción, hay otro posible significado, porque cuando nos preguntamos el por qué, normalmente estamos tratando de encontrar la causa, motivo, razón o circunstancia de un asunto. Simon Sinek, incluso en su libro y en sus conferencias, que las puede encontrar usted por todas partes en internet, asocia cada una de estas preguntas, qué, cómo y por qué, con alguna de las regiones del cerebro, diciendo el qué es el más superficial, es el que tiene que ver con el lado racional de nuestro cerebro. El cómo, sí apela un poco más a la parte emocional, a esa región límbica del cerebro. Pero el por qué, ese toca la médula misma del centro donde se toman las decisiones en el cerebro. Esa parte instintiva, se podría decir, que de donde surgen los temores y cosas, emociones muy, muy fuertes. Pero independientemente de lo que dice este gurú del liderazgo organizacional hoy día, que es muy seguido, muy escuchado,
Yo creo que hay una cosa que se está perdiendo de la palabra why o de preguntarnos por qué. Y es que realmente la pregunta más valiosa que nosotros podemos estarnos haciendo no es por qué, sino para qué. ¿Cuál es la diferencia entre por qué y para qué? ¿Por qué? Como dije, nos invita a buscar la causa, motivo, razón, circunstancia de una situación. Pero el para qué tiene que ver con propósito. Propósito. El fin por el cual se está buscando algo. Algo de lo que se está esperando que suceda como el destino, como el resultado de una acción. Y esta pregunta, mis hermanos, muy poco nos las hacemos. ¿Por qué es incómoda? Cuando la gente pasa por situaciones difíciles, yo usualmente le pregunto, ¿te has preguntado para qué está sucediendo esto en tu vida? ¿Cuál es el propósito que Dios está buscando lograr con esta situación? Y muy pocos tenemos respuesta para esa pregunta, cuando es la que a Dios más le interesa que respondamos. Por alguna razón, uno de los libros cristianos más vendidos, más leídos, se titula Vida con propósito, del autor Rick Warren. Es un libro del que hasta ahora la editorial afirma haber vendido más de 150 millones de copias. Está entre los libros más impresos y más leídos del mundo entre los cristianos y está al nivel de 100 años de soledad de García Márquez en cuanto al número de copias vendidas. Traducido a 85 idiomas. Porque la gente está ansiosa y deseosa de saber cuál es el propósito por el cual vivo, para qué existo, por qué estoy acá. La pregunta del para qué no es fácil de responder. David no es en nada diferente a nosotros. Ya es el nuevo rey de Israel. Saúl ya es historia. Y David se enfrenta a nuevos desafíos y va a enfrentarse a estas encrucijadas en las cuales probablemente muchas de estas preguntas van a estar viniendo. Y vamos a ver un episodio el día de hoy en el cual vamos a encontrar ese Dios del qué, del cómo y del para qué. El episodio de 2 Samuel capítulo 6 ilustra la importancia del siguiente principio. Quiero que lo escuche muy bien. Olvídese de todo lo que diré el día de hoy. Recuerde esto. Dios indica o aprueba el qué, le interesa el cómo, pero sobre todo va a asegurarse que se cumpla el para qué. Dios indica o aprueba el qué, le interesa el cómo, pero sobre todo se asegurará el cumplimiento del para qué. Y vamos a ver eso ilustrado en la narrativa de 2 Samuel capítulo 6. Leamos entonces los primeros versículos de este pasaje que dice así: Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Estos primeros dos versículos vamos a encontrar la respuesta a la primera pregunta de hoy, que es el qué. El qué. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿Qué es lo que David quiere hacer? Bueno, la respuesta es muy sencilla. El qué, simplemente David quiere traer el arca de vuelta a Jerusalén. ¿Y de qué se trata este traslado o esto que David quiere hacer como una de las primeras cosas que de su gestión ya como rey del Reino Unido? Al principio él empezó solamente como rey de las tribus que estaban al sur de Judá,
y acaba de conquistar esta ciudad de Jerusalén y quiere traer esta arca. Usted probablemente conoce un poco acerca del arca porque ha visto una muy popular película por ahí de los cazadores del arca perdida. Y hay tantas leyendas y tantos mitos en torno a este objeto sagrado del pueblo de Israel. Lo que conocemos, que dice nuestra Biblia, es que sí, era un objeto sagrado, un cofre hecho de madera de acacia recubierto completamente con oro, por fuera, por dentro, que representa el pacto de Dios con su pueblo, la presencia misma de Dios en medio de ellos. Se ubicaba en la parte más sagrada del tabernáculo que Moisés construyó y luego en el templo. Estaba cubierta con una tapadera. No he puesto ninguna ilustración del arca porque no quiero ponerle una imagen. Usted puede hacer una búsqueda allí en su dispositivo acerca de cómo se ve el arca, pero hay tantas ilustraciones, algunas muy artísticas, otras un poco distorsionadas. Nadie sabe exactamente cómo lucía, pero hay una descripción muy precisa en Éxodo capítulo 25 acerca de las instrucciones que Dios dio de cómo debía ser este objeto sagrado. Estaba cubierta con una tapadera que tenía 2 querubines viendo hacia el centro, que se llamaba el propiciatorio. Es conocida como el arca del pacto o el arca del testimonio por el contenido, las tablas de estos originales mandamientos que Dios dio a Moisés, de acuerdo a Éxodo 25 y Deuteronomio capítulo 10. Ahora, lo que había pasado es que el pueblo de Israel en tiempo de Samuel y aún al principio del reinado de Saúl estaba usando el arca como un fetiche, como un objeto supersticioso. Era algo así como que les daba buena suerte, especialmente en la guerra. Y es así como los primeros capítulos de 1 Samuel, nosotros vemos que el pueblo traía el arca como algo así para que les ayudara en la batalla, y el pueblo se animaba cuando veía este objeto allí delante de ellos, algo así como las banderas que se usan ahora para animar a los ejércitos, ¿no? Pero en una de esas ocasiones, en 1 Samuel capítulo 4, 5 nos habla de cómo Israel perdió la batalla. ¿Ante quién? Ante sus archienemigos, los filisteos. Y el arca es capturada por los filisteos. Luego les va mal a ellos y la tienen que devolver a la fuerza. Capítulo 6 de 1 Samuel. Y el arca desde ese entonces está en una ciudad que acá se identifica como Baala, pero que su nombre original era Kiriat Jearim, según 1 Samuel capítulo 7. Allí ha estado por largos años. Y entonces David dice, yo quiero traer el arca de vuelta, ahora que ya tengo una capital, una ciudad en donde yo quiero establecer mi palacio, mi casa y ello. Quiero que enfoquemos por un momento en cuanto a este deseo de David. Esto no es algo que Dios le ordena. El qué en nuestras vidas y en la de David no siempre va a venir como resultado de una instrucción que nosotros recibamos de parte de Dios. Hay ocasiones en que Dios va a poner un deseo en nuestro corazón, y por eso decía al principio de que Dios va a indicar qué es lo que tú quieres, lo que tú debes hacer, o Él va a aprobar algo que tú tengas la iniciativa de hacer, que es el caso de David. David tiene esta y otras iniciativas que no son precisamente obediencia directa a instrucciones específicas de Dios. Dios no le ordena hacer esto, como tampoco le ordenó construir un templo en Jerusalén, que fue otra iniciativa que él tuvo, o de incluir instrumentos musicales en la alabanza a Dios. Todas fueron iniciativas de David, que Dios ve con agrado y las aprueba y las respalda. Estas son iniciativas de un hombre conforme al corazón de Dios, que es la manera en la que la Biblia describe a David.
iniciativas que toma David, es una gran diferencia entre la forma en la que Dios se relacionaba con Moisés en el pasado. Cuando leemos el liderazgo de Moisés con el pueblo de Israel, todas eran instrucciones que Dios daba a Moisés, y el Señor le dijo a Moisés, y Moisés le dice al pueblo, y todos hicieron conforme a la palabra de Moisés y a la palabra del Señor. Y hay una relación de obediencia a mandatos, a instrucciones, a indicaciones. Pero con David la relación con Dios llega a un nivel de madurez. Y eso es parte del entender por qué es que él es un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahora que estamos celebrando el Día del Padre, pues es bueno pensar en esa comparación. Israel tenía una relación con Dios como la de un hijo hacia un padre. Nos lo dice claramente Éxodo 4:22 y otros pasajes. Israel es mi hijo, mi primogénito. Y la relación que tienen al principio de su vida como nación bajo el liderazgo de Moisés es inmadura. Es como la de un niño chiquito, a la que los padres tenemos que estarles dando instrucciones y mandatos y las cosas que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que esperamos? Obediencia. Pero con David, que ya es una monarquía, el pueblo se está autogobernando. Ya no está bajo el liderazgo de profetas o de Samuel, que representaban esa teocracia, ese gobierno de Dios directo sobre el pueblo. Ahora hay un rey. Y entonces Dios está confiando que ese hijo chiquito que salió de Egipto, ahora ya creció, ya maduró. Y saben, los papás estamos esperando lo mismo a veces de los hijos. Aquí ya no se trata de estarles diciendo qué es lo que tienen que hacer. Estamos en el qué todavía, ¿eh? ¿Qué tienen que hacer? Lávese los dientes, recoja su ropa, ya hizo los deberes, ya preparó su refacción para el día siguiente. Sí, papi, sí, mami. El hijo debe madurar. El hijo crece. Y aquí es en donde el conocimiento que el hijo tiene de su padre le hace hacer cosas que agradan al Padre. Ese ejemplo máximo es el que Jesús vino a mostrarnos también cuando Él estuvo aquí en la tierra. Se fija en el Evangelio de Juan cómo Jesús habla de su relación con el Padre. Es maravilloso. Entonces, esto que vemos en David es un signo de una relación madura. ¿El qué, mis hermanos? Si tu relación con Dios es una relación inmadura, es una relación infantil, tú vas a estar esperando todo el tiempo que Dios te diga qué tienes que hacer. Pero si ya tienes una relación madura, lo que Dios espera es que tú tomes la iniciativa, que tú hagas cosas que están buscando agradarlo a Él. Y es lo que hace David. Muy bien. La siguiente pregunta que respondemos entonces es el cómo. El cómo. David quiere trasladar el arca de vuelta a Jerusalén. Ahora la pregunta es ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál es esa logística de traslado que va a suceder en este momento? Así que vamos a seguir leyendo el pasaje en 2 Samuel, capítulo 6, versículos 3 al 5. Lo pongo acá frente a sus ojos, espero que ustedes tengan sus Biblias también en sus manos y tiene una versión alterna. Y aquí básicamente se nos describe cómo es que decidieron hacerlo en un carro nuevo, una carroza, 0 kilómetros, sin estrenar, de lo más digno que pudiera haber y lo que mejor que se les podía ocurrir para hacer este traslado. Era un objeto pesado, a pesar que tenía una dimensión de solamente poco más de 1 metro de largo, 75 centímetros de ancho, de alto. Acuérdense que estaba recubierta de oro, así que esto pesa, el oro pesa muchísimo. Y entonces a ellos se les ocurre ponerla en esta carroza. Y acá se nos dice cómo es que estos hijos de Abinadab, que habían sido los custodios del arca durante 14 años, la habían tenido allí en su casa. Eran las personas que mejor conocían cómo
cómo manejar este objeto sagrado y lo habían cuidado durante tanto tiempo. Estaban a cargo de este traslado. Y los preparativos que se hicieron, dice que llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y ahí iba delante del arca. Obviamente, si nos dice que iba a una colina, aparentemente había mucho subidas y bajadas, ¿no? El terreno montañoso de Israel. Y el versículo 5 dice que David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. ¿Quién elige el sistema que se usará para transportar el arca? Estamos en el cómo. Así fue como los filisteos enviaron de vuelta el arca a Israel. Así que estos dicen, bueno, si así fue como la devolvieron, que la última vez que la trasladaron, pues así es como hay que hacerlo otra vez. Y mis hermanos, a la hora de pensar en el cómo, yo me doy cuenta que muchos cristianos estamos tentados a hacer las cosas como lo hacen los filisteos. Y se nos olvida que Dios es el Dios del qué, pero también es el Dios del cómo. Dios ha prescrito también cómo es que Él espera que hagamos algunas de estas cosas. ¿Y cuál era esa manera en la cual Dios había prescrito que se trasladara el arca? Bueno, lo encontramos en Éxodo capítulo 25, cuando claramente en la ley de Moisés dice: además fundirás para ella, hablando del arca, 4 argollas de oro y las pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También harás varas de madera de acacia, las revestirás de oro, meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella, y las pondrás en el arca, el testimonio que yo te daré. Dios había establecido cómo esperaba Él. El Señor fue como el inventor de estas literas. La suspensión en las 4 ruedas, dirían ahora los fabricantes de automóviles. Porque obviamente esta era la mejor forma de trasladar un objeto en un terreno irregular, para evitar que sucediera justamente lo que está por suceder acá. Sigamos leyendo. 2 Samuel 6, del 6 al 8. Y aquí he elegido la nueva versión internacional porque me parece que tiene una mejor descripción de lo que sucede acá, que es bastante desconcertante. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, uno de los 2 hijos de Abinadab que iban ahí, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte allí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Así que llamó a aquel lugar Perez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. La celebración ha sido cuidadosamente planeada. Hay instrumentos, hay fiesta, hay música, hay celebración. Es un evento especial. Había felicidad por todas partes. Era una verdadera fiesta nacional. Pero algo falla y se arruina la fiesta. Y mis hermanos, yo sé que algunas veces nos sentimos así, nosotros también. Cuando nuestro cómo, cuando la forma en la que hemos planeado hacer las cosas no funciona. Y muchas veces Dios el que está saliéndonos al camino, el que está interrumpiendo nuestros planes. Y la explicación es muy sencilla. No se siguen los lineamientos establecidos. Usted dirá, pero pobrecito Usa, tenía la mejor intención de que el arca no se cayera. Hubiera sido una tragedia que el arca se cayera
de la carreta. No importa. La santidad de Dios reclamaba que las cosas se hicieran a la manera de Dios, como Dios había ordenado. Así que no bastan las buenas intenciones y Dios a partir de acá toma el control. Dios es el Dios del qué y el Dios del cómo. Pero ahora tenemos que pasar a lo siguiente, que es el corazón de lo que quiero compartirles el día de hoy. Tiene que ver con el para qué. Cuando sucede algo desconcertante en nuestras vidas, como sucedió acá, una cosa que hizo que todo el mundo se quedara perplejo, y el mismo David muy enojado, hemos leído ahí, frustrado por lo que ha sucedido, es el momento de preguntarse, ¿para qué? ¿Qué es lo que Dios está buscando a través de esta circunstancia? Y mis hermanos, la razón por la cual Dios interviene y aparentemente nos arruina la fiesta es porque Él nos quiere recordar, como lo hizo con David, que Él es el Dios del qué, del cómo y del para qué. Hay propósitos que Dios quiere asegurar que se cumplen. Hay lecciones que Él quiere asegurar que se aprenden. Cuando nos preguntamos por qué viene tragedia a nuestra vida, por qué nos suceden cosas inesperadas e inexplicables, conviene dejar de preguntar por qué y empezar a preguntarnos ¿para qué? ¿Cuál es el propósito pendiente de cumplirse por el cual Dios tiene que sacudirnos, llamar nuestra atención, ponerle pausa a nuestros planes, interrumpir nuestra vida frenética para poder cumplir su propósito perfecto en nuestra vida? Eso mismo sucedió conmigo, mis hermanos, hace varios años. En los años 90, yo en la década de los 90 acababa de comenzar el ministerio en el que mi esposa y yo hemos servido por más de 30 años. Estaba muy entusiasmado. Un ministerio internacional, viajando por toda Latinoamérica, contándole a la gente acerca de estos recursos, estos programas, estos productos maravillosos que podían ayudarles a educar mejor a sus hijos y a sus estudiantes. Era imparable. Hasta que Dios viene y se asoma y me dice, por medio de una experiencia que tuve que pasar muy dolorosa, muy dura: Estuardo, ¿puedo interrumpir tu vida un momentito? Un diagnóstico incierto, una dolencia cardiovascular desconocida. Yo tenía planes de ir a estudiar a Estados Unidos, sacar una maestría y trasladar el arca de vuelta a Jerusalén. Y Dios dice, ¿sabes qué? Hay cosas que tenemos que arreglar primero. Hay un propósito pendiente de cumplir en tu vida. Y hay que ponerle pausa a las cosas. Hay que ponerle pausa a las cosas. Es justamente lo que sucede a continuación en la historia de David. Versículos 9 al 11. Leen que David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom, el geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom, el geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Hay varios propósitos de Dios para David y se tiene que tomar el tiempo, 3 meses. Inevitablemente Dios nos obliga ocasionalmente a ponerle un alto a nuestros planes, a hacer una pausa en el camino, y uno se pregunta, ¿qué pasó durante esos 3 meses? Bueno, lo vamos a leer, pero aquí ya podemos empezar a ver algunas de estas cosas. Y aquí quiero presentarles 3 posibles propósitos de Dios que
discernimos en cuanto a lo que hemos leído del pasaje. El primero de ellos es un llamado a ir de vuelta a la palabra. David tiene que tomar de vuelta la Torá, la ley de Moisés, y revisar lo que se estaba haciendo. ¿Cuál es la manera en la que Dios ordenó que el arca fuera transportada? El relato paralelo de este mismo episodio que encontramos en 1 Crónicas capítulo 15 nos da algunos más detalles acerca de lo que sucedió acá. Nos dice que cuando David decidió hacer nuevamente las cosas, él le dice a los levitas, a los sacerdotes, 1 Crónicas 15:13, puesto que ustedes no la llevaron la primera vez, es que para empezar los que estaban llevando el arca no eran ni siquiera levitas como Dios había ordenado. Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no lo buscamos conforme a la ordenanza. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor. Esto es ya el segundo intento del cual vamos a leer en un momento. Los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las barras puestas, como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. Mis hermanos, si hay una cosa que Dios va a hacer a la hora que Él interrumpe tu vida, es llevarte de vuelta a la palabra. Es llevarte a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a ese qué, en cuanto a ese cómo, y asegurarte que cumplas lo que está allí escrito. Un segundo propósito que veo acá pues tiene que ver con eso que David se ve obligado a hacer. Tiene que revisar sus planes, pero más importante aún, tiene que revisar sus motivaciones. ¿Por qué digo esto? Dios quiere llamar la atención de David en cuanto al lugar a donde el arca va a ser llevada. Uno dice, bueno, el traslado, pues sí, es obvio que no lo estaba haciendo como Dios quería. Pero ¿a dónde iba a llevar David el arca? ¿Qué creen ustedes? Otra vez, 1 Crónicas nos dice claramente que, y de hecho el relato ahí de 1 Reyes, al seguir en la lectura después del pasaje que estamos viendo el día de hoy, en el capítulo 7, nos dice que David estaba muy preocupado en cuanto a la casa que iba a ser el Señor. Aparentemente David estaba pensando llevar el arca a su casa, a su propia casa, porque él ya tenía una casa. No había templo todavía. Tampoco se menciona que David había preparado un tabernáculo como el que tenía Moisés. No se sabía en dónde iba a estar el arca. Pero es probable que Dios tenía que purificar la motivación de David. ¿Por qué digo esto? Hemos leído en el pasaje anterior de que fue obvio de que donde estaba el arca del Señor había bendición. No fue así con Abinadab, en donde el arca estaba. Fue así con este Obed Edom, el geteo. Dice que Dios bendijo su casa. Y David probablemente está pensando, yo quiero un poquito de esa bendición. En un principio David probablemente dijo, si cualquiera que está cerca del arca está expuesto a morirse, mejor que alguien más la tenga. A ver, mándensela a este Obed-Edom, ahí que ellos miren qué hacen, si alguien la toca o la limpia o algo, que se muera alguien más, pero yo sí no. Porque dice que David tuvo temor de lo que había sucedido. Y entonces allí es en donde podemos ver un poco entre líneas, si usted quiere, cómo es que Dios está tratando con las motivaciones de David. Cómo es que David tiene que hacer mejores planes, y eso es lo que encontramos entonces en la descripción de 1 Crónicas 15, cuando dice, David hizo casas para sí en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Aparentemente eso no era parte del plan original. Es hasta la segunda vez que David ya viene y dice, tengo que hacer. Como ya vi que dice la palabra en cuanto a dónde debe estar el arca, tengo que hacer un cambio de planes.
Y ahora voy a hacer una tienda especial para el arca, no llevarla a mi casa. Por mucho que quiero esa bendición que tiene Obed-Edom, no. Ya está establecido dónde debe estar el arca. Pero un tercer propósito que veo para David y también para mí en este pasaje, porque es muy cómodo, mis hermanos, a veces cuando leemos la Biblia decir, sí, eso era para David. Eso era para él, ¿verdad? Hace 4,000 años. Yo aquí, pues, me entretengo un poquito leyendo la Biblia, qué interesante, qué bonito, pero no. Esas lecciones están escritas acá también para nosotros, mis hermanos. Y aquí yo veo que ese enojo que leemos que David tuvo, que fue reemplazado por una alegría, nos evidencia un cambio en el carácter de David, un cambio de corazón. Hay cosas en el corazón de David que aún deben ser trabajadas. Sí, es un hombre conforme al corazón de Dios, pero Dios no está terminado con él. David se hace consciente que él es indigno de recibir el arca. Se hace evidente la bendición que Dios trae a la casa de este Obed-Edom, pero Dios pone a prueba a David, como dijimos. Y así como Dios viene y muda el corazón de Saúl en su momento, en 1 Samuel 10, cuando está la selección de Saúl como el primer rey, nos dice que Saúl pasó por un trato especial con Dios y que Dios le cambió el corazón. Hubo señales que Dios trajo a la vida de Saúl, que hizo que Saúl tuviera todas en su favor para ser un buen rey. También hay cosas en el corazón de David que al inicio de su reinado deben cambiar. Esa reacción de enojo de David cuando sucede lo anterior que hemos leído, el Señor dice, aquí todavía nos falta aprender algunas cosas. Y vamos a leer en el siguiente pasaje de cómo es que David, con alegría, hace subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y mis hermanos, nosotros el día de hoy, cuando pensamos en las cosas que nos suceden y cómo es que Dios quiere transformar mi vida y tratar con mi corazón, tenemos toda clase de excusas para que eso no suceda. A veces podemos decir, es que a mí así me criaron, es que yo así crecí, así me trataron, tengo estos traumas, tengo estas cosas y Dios me ama así como soy. Entonces, ¿por qué se está afanando en querer cambiarme? Otros nos excusamos en decir, es que yo ya estoy viejo. A mí si me quieren así, bueno. Y total es el día del Padre, así que puedo hacer lo que yo quiera. Y tenemos toda clase de excusas. Pedirme a mí que cambie eso es como pedirle al tigre que cambie las manchas de su piel. Y mis hermanos, no hay excusa. No hay excusa. Nuestro corazón debe estar siempre en el taller del Señor, expuesto a su yunque y martillo. Y cada experiencia que viene a tu vida, especialmente esas inesperadas, inexplicables, tienen un propósito que tiene que ver con transformar tu corazón, transformar tu manera de pensar, transformar tu conducta. No puedes quedarte intacto después de una experiencia dura, de un sufrimiento, de un dolor, por muy inexplicable que parezca. Sí, la muerte de Usa fue trágica. Pobrecito, ya me imagino el funeral de Usa. Sí, pobrecito aquel, va mucha. Pero si es que él quería que no se cayera, ¿pero por qué? Y la gente se preguntaba por qué. Y mis hermanos, hay muchas muertes inexplicables alrededor nuestro. Del otro lado del mundo, en esa guerra de Ucrania,
hay niños y hay gente sufriendo, hay muertes que nos dejó la pandemia. El COVID se llevó gente querida para nosotros que decimos, ¿pero por qué? No podemos quedar intactos. Esas muertes no pueden quedar en vano. Hay algo que tenemos que aprender detrás de cada una de estas experiencias y algunos nos resistimos. ¿Y saben qué? Dios no va a soltar el cincel y el martillo hasta que no haya logrado cumplir su propósito en tu vida, en la mía. La narración continúa diciendo que David logra otra vez el traslado. Versículo 13, cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero cebado. Algo había leído. En la primera celebración, en el primer intento, solo había ¿qué cosa? Había mucha fiesta, había mucha música, había muchos instrumentos. Pero es hasta esta segunda ocasión que David descubre en la ley de Moisés que la forma en la que Dios espera ser adorado es por medio de holocaustos y sacrificios. Y por eso es que empezando la procesión, empezando la marcha, ¡pum! Ya, hay que hacer sacrificios, holocaustos. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Sigue el pasaje diciendo, David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. La descripción de Primero Crónicas es mucho más elocuente, mucho más descriptiva de todos los preparativos que seguían incluyendo música, que seguían incluyendo celebración y fiesta, pero tenían este otro elemento y hacía falta la primera vez. Sigue diciendo el versículo 17, metieron el arca del Señor, la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. David después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Estamos en el para qué de este mensaje. Y yo veo en estos versículos que acabamos de leer un cuarto propósito múltiple, un cuarto multipropósito, llamémosle así. Y este no es solo para David, no es solo para mí, sino que este lo vamos a hacer colectivamente. Es un cuarto multipropósito para nosotros también, como iglesia, como comunidad, como congregación. Acá encuentro que para David, y ese versículo tan controversial, ¿no?, en el que a veces nos quedamos empantanados de David danzó, eso significa que aquí hay que empezar a hacer espacio, ¿no? A ver, quítenme 2 hileras de frente aquí, por favor, y vamos a incorporar ya el ministerio de la danza. Eso es como lo más inmediato que puede venir a su pensamiento. Resista la tentación, hermano. No va por ahí la cosa. Lo que veo acá más bien, y quisiera hacer el énfasis, no es tanto en que si la danza o no la danza, en los aspectos culturales y todo eso, no nos perdamos allí. Aquí lo que estoy viendo es que algunas personas estamos al momento de la alabanza y de adorar al Señor muy preocupados con la apariencia y la compostura. Cuando lo que Dios más valora es esa expresión integral, espontánea, si se quiere hasta cierto punto exuberante, que podemos hacer al momento de la alabanza. Digo integral porque involucra más que solo la mente
o las emociones. Involucra todo nuestro ser. Y es lo que David está mostrando acá. Él está tan emocionado por esa comprensión que ha llegado a tener de lo que realmente está sucediendo aquí, que no puede resistir el deseo de expresar. Y mis hermanos, la alabanza es básicamente expresión de nuestra adoración al Señor. Y algunos de nosotros otra vez nos excusamos y decimos que yo no soy muy expresivo, fíjese. Es que a mí no me enseñaron a ser muy expresivo, yo soy así frío, muy serio, muy bien, muy apropiado. Y mis hermanos, cuando la presencia de Dios se hace manifiesta, yo dudo que hayan personas. Y por favor, acuérdense de esto que les estoy diciendo hoy cuando estemos frente al trono del Cordero. Y allí probablemente usted va a decir, ¿cómo me refrené? Cada vez que esta presencia que estoy finalmente contemplando acá, estaba presente en la sala de mi casa, estaba presente en mi dormitorio, estaba presente donde quiera que yo estaba presente ahí en ese santuario en el que me congregaba cada domingo por la mañana, y estuve indiferente y estaba distraído y no estaba consciente de qué es lo que realmente estaba sucediendo allí, quién estaba frente a mí. No es más apariencia ni compostura. Aquí lo que importa es estar delante del Señor y expresar nuestra alabanza a Él. Veo en este pasaje también que hay bendición y generosidad. Lo acabamos de leer, como David bendijo al pueblo. Y lo bendijo no solo de palabras, lo bendijo de hechos. Les dio estos panes, les dio esta comida a todos, dice, hombres y mujeres. Lindo. David, seguimos leyendo en el pasaje, no vamos a tener tiempo para ver esa parte del diálogo posterior que tiene. Y en la lectura brinqueo el versículo 17, en donde está la parte en donde Mical, su esposa, está viendo ese espectáculo. Y algunos de ustedes me dirán, es que lo que pasa es que David de una vez se quedó solo con un taparrabo, ¿verdad? Como salen algunas películas ahí, David danzando solo con un taparrabo nomás. No fue así la cosa, mis hermanos. Primero Crónicas dice claramente que David iba vestido de un manto de lino fino, 15:27. También todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores. David además llevaba encima un efod de lino. ¿Qué es el efod? Hace 15 días le dije, no me iba a entretener con explicar qué es el efod, era una vestidura propia de los sacerdotes. David no era levita, no debía tener esta vestimenta, y tampoco era ese efod que tenía las piedras que salen todas las ilustraciones que buscamos en el internet con las tribus de Israel. No era ese tampoco el que él llevaba puesto, era un efod de lino. Probablemente con hilos de oro, que era la característica también de esta vestimenta sacerdotal. Pero David estaba así, apropiadamente vestido, pero ¿cómo? Para hacer lo que estaba haciendo, que era danzando. Pero la esposa viene y lo desprecia en su corazón. Y entonces, esa disposición a pagar el precio por lo que está haciendo, por hacer el qué, el cómo y cumplir el para qué de Dios. Mis hermanos, cuando usted está determinado a hacer eso, prepárese, hay un precio que pagar. ¿Y cuál es el precio que algunas veces tendremos que pagar? Crítica y oposición, especialmente de la gente más cercana a nosotros, la gente que cree conocernos y que dice que nos ama. Va a venir probablemente crítica y oposición, y debemos estar listos. Porque eso es lo que sucede cuando queremos agradar al Señor. Esa conversación conyugal entre David y Mical, muy apropiada para que la veamos probablemente con el grupo de parejas, de matrimonios aquí de nuestra congregación, pero ahorita en el mensaje quiero llegar pronto al final porque usted ya quiere ir a celebrar el Día del Padre. El último propósito de este cuarto
multipropósito. Es que acá lo que vemos, mis hermanos, es una alabanza que involucra más que solo música. Cuando usted piensa en la alabanza al Señor, ¿qué es lo primero que viene a su mente? La media hora, de 10:30 a 11, cada domingo, acá en este lugar, en donde acompañado de excelentes músicos que se han preparado para interpretar esos instrumentos, entonamos algunos cantos que algunos me gustan y otros no. Especialmente cuando ponen cantos nuevos, yo no sé por qué están todo el tiempo. ¿Por qué no cantamos los mismos de siempre? Eso es lo que viene a nuestra mente. Música, canciones. Y mis hermanos, lo que encontramos y lo que Dios espera y lo que quiere que David, el para qué de David y para nosotros hoy, es que podamos ver de que la alabanza al Señor es más que solo música, es adoración. Adoración. Lo que Él espera no son voces afinadas entonando canciones. No espera tampoco cuerpos moviéndose rítmicamente, si se quiere tomarlo de la danza acá, al ritmo de la música. O palmas acompañando el ritmo de unas canciones. Lo que Dios está esperando es adoración. ¿Y qué es adoración? La adoración es esa actitud interna del alma que contempla extasiada la grandeza de Dios. Es una experiencia que sucede a lo interno de tu corazón, que encuentra expresión en los labios, que encuentra expresión en nuestro cuerpo, que encuentra hermosa expresión en la música, en el arte, en tantas otras formas. Pero no nos distraigamos con las maneras en las cuales alabamos o queremos glorificar a Dios, porque lo que Él está buscando es la esencia de lo que hay en tu corazón, que es una adoración ante Él. Es la capacidad que tienes de postrarte, no sé si físicamente, si no tienes la libertad de hacerlo, pero al menos postrarte en tu corazón delante del Señor, delante de la presencia del Señor. Y aquí es en donde hemos confundido alabanza con música. Nos hemos olvidado que el culto que Dios espera involucra todo nuestro ser. ¿Puede colocar la siguiente diapositiva, por favor? Creo que esto. Ahí está. Es lo que dice justamente Romanos capítulo 12, versículo 1. Cuando nos recuerda el apóstol Pablo, y es la versión Reina Valera 60 en la cual lo memoricé. Así que, hermanos, os ruego, y ahorita no es solo Pablo rogando, mis hermanos, yo, Estuardo, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La manera inteligente, la manera consciente que el Señor espera, el para qué de muchas de las cosas que vienen a nuestra vida, es para que podamos venir y ofrecer ese sacrificio que Dios espera. No son solo canciones. Es la totalidad de nuestro ser, la que debe ser puesta sobre el altar del Señor. El autor de Hebreos lo pone de esta forma. Así que, mismas palabras con las que Pablo ha empezado también su exhortación. Así que, a la luz de todo lo que ustedes saben de lo que Dios ha hecho por ustedes, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Solo de labios?
¿Es el sacrificio de alabanza simplemente abrir nuestros labios? Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El culto, la adoración que el Señor espera involucra todo nuestro ser y debe suceder también en todo tiempo, no solo media hora el domingo en la mañana. Cuando dice fruto de labios que confiesan su nombre, está diciendo donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te encuentres, no tienes que esperar a venir aquí a este santuario o a este tabernáculo, los que están en el toldo. Es en todo lugar, en todo tiempo. Tú abres tus labios y estás ofreciendo un sacrificio de alabanza, estás dando testimonio, y tus obras también están siendo ese sacrificio de alabanza al Señor. Sí, este es el Dios del qué, del cómo y del para qué del que estamos hablando. Lo que estamos proponiéndonos es hacer lo que a Dios agrada, hacerlo como Él manda y cumplir sus propósitos en nuestra vida. Señor, que esta enseñanza de hoy pueda permear nuestras vidas, pueda ayudarnos a entender mejor cuál es esa adoración que tú estás esperando de nuestra parte. Que no nos distraigamos solo en el qué, el cómo, el dónde, el quién, el cuándo, sino nos enfoquemos en ese divino para qué, que es el cumplimiento de tus propósitos en nuestra vida. Queremos ser mejores adoradores y hacerlo como a ti te agrada y de la manera que tú esperas. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.